Ahí está. Bueno, ahí vamos a arrancar. Estamos hablando con Ricardo Delgado. Él es economista y consultor de empresas, director de Analítica Consultora y asesora a Sergio Massa en el Frente Renovador. Ricardo escribió el libro La herencia, 30 años de la economía argentina en democracia, y vamos a estar hablando un poco de esto, ¿no? Desde este libro que se propone entender y explicar los cambios socioeconómicos que sufrió nuestro país en el periodo de mayor estabilidad institucional y política de su historia. Buenas tardes, Ricardo, Felicitas te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felicitas? Buenas tardes. Bien, bueno, Ricardo, un poco para ponernos en contexto y tratar de hablar de esta historia, ¿no?, económica que tenemos en este periodo de estabilidad, es una forma de decir porque la democracia se sostuvo, pero hemos tenido bastantes altibajos también, ¿no? Claramente. Han sido 3 décadas, yo creo que de aprendizaje. Claro. Las hemos sorteado, diría por lo menos en términos de estabilidad institucional y democrática, exitosamente, lo que no es poco en Argentina, ¿no? Esto también me parece que hay que ponerlo en perspectiva, y eso trato de dejarlo reflejado en mi libro. Claro. La Argentina creo que ha hecho aprendizajes en estas 3 décadas, creo sobre todo que estos aprendizajes, podemos definir algunos, nos imponen una mejor posición para las 3 décadas que vienen y que para mí son cruciales para ver si la Argentina definitivamente puede dar ese salto de calidad que le mejore la calidad de vida de manera sostenida a todos los argentinos, no de manera esporádica como ha pasado en los últimos años, ¿no? Que Claro. se han generado bonanzas temporales que luego, por distintas razones, se fueron evaporando. Claro, y cuando termina la dictadura militar, ¿no?, que en los últimos años, en los años 70, en los principios del 80, la dictadura dejó consecuencias muy graves en muchos órdenes, pero en lo económico y político seguramente también. ¿Cómo era esa situación que dejaba la dictadura militar en el orden económico a nuestro país? Bueno, a ver, justamente el libro se llama Herencia en parte por la herencia que dejó la dictadura, pero también por la herencia que van a dejar estos 30 años para los 30 años siguientes, ¿no? Claro. En esta idea de lo que dejó la dictadura, además del horror en materia de derechos humanos y por supuesto de no respeto, de falta de respeto de las libertades individuales, ciertamente ha sido un horror económico, claramente. La dictadura dejó una economía altamente endeudada, una economía con altísima inflación, una economía con una caída violenta de los salarios reales, sin posibilidad de negociar salarios. En fin, digo, la dictadura ha sido notoriamente maligna para la Argentina en todos los planos, ¿no? Y en el económico ha condicionado fuertemente, sobre todo en los primeros tiempos democráticos, ¿no? El gobierno de Alfonsín estuvo claramente condicionado, además, si se quiere, de la falta de experiencia, en algunos casos del propio gobierno, el primer gobierno democrático. Ciertamente, digamos, el hecho de tener altísima inflación y alta deuda condicionaron la posibilidad de hacer políticas económicas que dieran resultados más interesantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, ¿no? Claro, y justamente como cada mandato, cada gobierno va dejando, ¿no?, un saldo en materia económica y en otros órdenes también, vos, a tu criterio, ¿qué pensás? ¿Qué fue más difícil? ¿Lo que debió resolver Menem luego del mandato de Alfonsín o lo que debieron resolver Duhalde, después Kirchner, luego del mandato de la Rúa? Para hacer como una comparación, ¿qué fue más complejo? Sí, son dos, bueno, han sido los dos momentos, creo yo, críticos en donde se puso en riesgo el sistema. Claro. Todo, ¿no? Sí. La hiperinflación del 89-90 y la crisis económica del estallido de la convertibilidad en el 2001-2002. Me parece que yo diría que son difíciles de comparar. Claro. En los dos casos sí, creo que, y eso también está planteado en el libro, lo que han generado estas crisis, ambas crisis, es un enorme costo en materia de capital humano, ¿no? Porque se ha perdido una enorme cantidad de empleos,
se ha perdido distribución del ingreso, y eso luego con las recuperaciones posteriores, los primeros años de la convertibilidad, donde la Argentina creció mucho, y por supuesto los años de la recuperación, los primeros años de los 2000, después del 2001-2002, en donde la Argentina también creció mucho, la distribución del ingreso y los indicadores sociales mejoraron, pero no alcanzaron los mejores niveles de los periodos previos, con lo cual una de las sugerencias y enseñanzas que permite dejar el libro es esa, tener una crisis no es simple desde el punto de vista social, porque las consecuencias, aun cuando después se atraviese el periodo de bonanza económica, tardan mucho tiempo en remediar. Claro. Por eso hay que evitar siempre una crisis, y eso me parece que tiene que enfrentar la clase política. Claro. ¿Y qué herencia nos van a dejar los Kirchner, los 10 años de gobierno kirchnerista, Ricardo, para vos? Yo te diría que claroscuros, yo te diría más oscuros que claros en esta última etapa. Parece que nos van a dejar una inflación alta, no una inflación como la que dejó el gobierno de Alfonsín, pero me parece que claramente sí una inflación que exige tomar medidas de fondo para poder contenerla. Me parece que van a dejar también la posibilidad de tener una política social como la asignación universal por hijo, por ejemplo, la inclusión jubilatoria, que a mi juicio son medidas que han sido superadoras en materia económica en estos 30 años de democracia. Te diría una sociedad que está más tensionada en algunos aspectos, pero con enormes posibilidades de desarrollo futuro. Me parece que lo interesante también es que con los costos del aprendizaje, la Argentina ha logrado sacarse de encima algunos remedios exóticos o que fueron pensados para crisis que se veían terminales, como fue la convertibilidad. Me parece que esos son instrumentos sobre los que la Argentina no debería volver, porque generan una enorme rigidez en el sistema económico, y las economías modernas tienen que tener la mayor flexibilidad posible para poder atender no solamente los problemas internacionales que siempre sobrevienen, sino también básicamente los problemas o las cuestiones internas que hay que administrar. Entonces, yo te diría que la herencia, poniendo de vuelta el tema del título del libro, que dejará el gobierno de Cristina, es una herencia de claroscuros, pero con yo diría un aprendizaje interesante, y es que siempre es mejor tener un Estado que tome decisiones soberanas, que no esté condicionado, o que esté lo menos condicionado posible, pero claramente un Estado que tome decisiones racionales y que bueno, en los últimos años se han perdido de parte de esa decisión. Claro. Y entonces, ¿vos qué evaluación hacés, por ejemplo, del acuerdo con el Club de París que se cerró la semana pasada? Bueno, me parece, Felicitas, que es un paso adelante en relación a la vinculación que la Argentina tiene que tener naturalmente con el mundo. Era impensado pensar un país teniendo ese tipo de capítulos sin saldar. Me parece que los países normales cumplen sus deudas, los países normales negocian, pero siempre bajo la idea del cumplimiento mutuo de los contratos. Y eso es lo que Argentina, en el caso del Club de París, no venía haciendo ya desde hacía más de 10 años, y esto nos generaba enormes dificultades a la hora de obtener crédito, sobre todo al sector privado y eventualmente al sector público también. Creo que, de vuelta, de cara a las grandes oportunidades que ofrecen desde Vaca Muerta hasta la agroindustria argentina, que sigue siendo enormemente competitiva, hasta las economías regionales, de cara a la Argentina uno no puede pensar que el país tiene que estar, si se quiere, aislado desde el punto de vista financiero con el mundo. Se requieren enormes capitales para poder desarrollar esas inversiones, y evidentemente con este tipo de capítulos abiertos no se iba a poder lograr. Claro, pero y el acuerdo en sí, digamos, ¿por qué? Porque mucho se dice que la deuda era que se pudo haber cerrado más chica, o sea, negociado o antes, si hubiera pagado antes, esto no hubiera llegado a un costo tan alto, que hemos permitido... Bueno, por supuesto, muy breve, que Argentina tendría que haber cerrado antes
este capítulo, sin duda. Yo creo que esto se tendría que haber cerrado inmediatamente después de la reestructuración de deuda que se hizo en el 2005. O sea, hubiésemos ganado como mínimo 8 años, y esto obviamente implica menos intereses y menos punitorios, ¿no? Claro. Sin duda. Y por supuesto además la posibilidad de haber captado inversiones en otro momento de la Argentina, en donde la Argentina realmente tenía unas condiciones macroeconómicas mucho más sólidas que las actuales. Claro. Ahora, dicho esto, y digamos puesto en perspectiva, me parece que es un dato que no hay que soslayar la importancia de tener ya el capítulo de París cerrado. Bien. ¿Y el hecho de que el FMI no interviniera nos favoreció o nos perjudicó, Ricardo? Porque lo muestran como un logro o como algo inusual o insólito, como si fuera buenísimo que el hecho de que el FMI no interviniera, y otros dicen, paren, esto nos trae una consecuencia importante también. ¿Cómo fue eso? No, bueno, a ver, yo creo que parte de la no inclusión del fondo se pagó, claramente, los argentinos la vamos a pagar. Esto es así, digo. Sí. Parte del número final, estos 9.700 millones, tienen que ver con la no inclusión del FMI seguramente en las auditorías posteriores. Ciertamente también hay que decir que el fondo nunca, en la Argentina, por lo menos de las últimas décadas, nunca dio recomendaciones que le hayan servido a la Argentina para poder sostener modelos, criterios, crecimiento sostenido, sino todo lo contrario, digo, también hay que decirlo. Pero me parece que esto de plantear que no está la auditoría del artículo 4, que es una auditoría absolutamente liviana en términos de los clásicos programas de ajuste que condicionan a las economías que plantea el fondo, me parece que es básicamente un eslogan tribunero puesto en términos futbolísticos más que una realidad concreta. Claro. Bien, Ricardo, y para ir cerrando, cuando vos describiste la herencia que nos dejaría el kirchnerismo, a mí se me ocurre pensar que por ahí hubo una falla del kirchnerismo de pararse en un contexto donde el modelo pudo haber regulado, cambiado, ir mejorándose en el tiempo. ¿Vos crees que perdió capacidad, el modelo fracasó en adaptarse a los 10 años y por eso tenemos las consecuencias que tenemos, o hubo mala administración, por ejemplo, del kirchnerismo? Yo creo que lo que uno ve en estos 10 años es una primera etapa en donde la Argentina recupera velocidad de crecimiento con solidez fiscal y solidez externa, con un tipo de cambio competitivo que le permitía a las economías, a los sectores productivos, producir y poder exportar en buenas condiciones, a un modelo como el actual, en donde en realidad se ha priorizado el consumo, y eso ha generado fuertes presiones inflacionarias que en los primeros años le dieron capacidad y gestión al gobierno porque recaudaba más, pero también es cierto que esa inflación, cuando se hizo crónica como la que tenemos hoy, le quitó a los sectores productivos la capacidad de crecer, y esto evidentemente es el punto central, y por eso planteaba antes que es uno de los temas centrales de la herencia que va a dejar el gobierno de Argentina. Una alta inflación que le quita a los sectores productivos y por supuesto a las familias y a los trabajadores la capacidad de poder generar inversión y poder generar un consumo que esté acorde con los ingresos de cada una de las familias. Entonces me parece que yo creo que en mi punto son dos modelos diferentes. El modelo del primer gobierno kirchnerista era uno, y los gobiernos de Cristina profundizaron en una lógica que no es exactamente la lógica inicial. Claro. Bien, Ricardo, bueno, recomendamos el libro La herencia, 30 años de la economía argentina en democracia, porque es de buena lectura y además, bueno, como vos dijiste, podemos rescatar de los errores y aprender para el futuro, no equivocarnos tanto, ¿no? Así que, bueno. Yo te agradezco, felicitas el llamado, y la verdad que me parece que a los argentinos, como mensaje final, creo que hemos hecho un aprendizaje. Creo que estos 30 años han servido para eso. Yo cuando pensé el libro, justamente lo pensé a partir de la sensación que tenía, verificada después por los datos que uno iba, digamos, recuperando de la historia que uno vivió, por supuesto, que hemos ido aprendiendo cada vez más, y me parece que eso es bueno en términos de la sociedad, ¿no? Y bueno, la idea del libro es justamente
tratar de reflejar eso. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por esta charla y bueno, nada, muy claro los conceptos, así que estaremos siguiendo el libro y tratando de que quien venga pueda realmente aplicar un poco todo esto y bueno, pararse en el contexto adecuado y usar las políticas adecuadas para no volver a cometer tantos errores. Así que bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Felicitas, y estamos siempre tu casa. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.